a todas. Muchas gracias por regalarnos un poco de su tiempo. De verdad lo apreciamos con mucho cariño. Hoy es jueves, hoy es Día de la Educación, Mesa se solidariza con la educación. ¿Algunos saludos, don Gabriel, que quiera hacer antes de empezar con nuestros temas? Claro que sí. Primero, más que nada, buenas tardes para todos. Agradecemos a las personas que nos están viendo y saludar a la maestra Guerrero que sigue también nuestra transmisión. También saludar a Jacqueline, que es la directora del Instituto Cultural del Estado, que también nos están sintonizando. Maestra María Mesa, que también nos está viendo, sí. Un fuerte saludo, y quiero hablar un poquito antes de entrar en... No, pero tenemos más saludos. Sí, adelante. Por ejemplo, a nuestro primer mandatario, a nuestro gran líder, sí, perdón. Presidente, que ya ahí va poco a poquito, ya lleva 4 días, y ahí va poco a poquito. A nuestro gran amigo Medardo. Así es. Maza. También a la maestra Lupita, al maestro Román Paz, al escritor, también un saludo para nuestra primerísima dama, Beatriz Müller, a la directora de Cultura, Alejandra Fraustro, a nuestra directora de la SEP, a nuestra directora de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez. Ahorita vamos a hablar sobre este tema con Pablo Ferré y con Enrique Drauser, que viene muy puntual. También quiero saludar a las personas que nos ven del Distrito Federal y del Estado de México, así como de Baja California, de Ensenada, Mexicali, de Ensenada, que cada semana nos han estado viendo, ¿no? Sí. Y pues tratamos de hacer un programa mucho más más informativo, más de conciencia, para que nos sigan sintonizando, ¿no? Entonces ahí vamos. Igual y nos podemos equivocar, y por ahí si alguien pues tiene una inquietud o quiere preguntar algo, pues con mucho gusto aquí le contestamos. Está nuestro director de cámaras, que se va a encargar al rato de hablar de los comentarios, de las sugerencias, etcétera. ¿Sale? Claro, y también quiero hacer un comentario de unas compañeras que nos mandaron un libro de la Ciudad de México que se dieron la oportunidad un tiempo de pandemia a escribir el libro. Está interesante. Les mando un fuerte saludo también a nuestros amigos de la Fundación Amable, que estuvieron también participando con ellos, creando comunidad. Exactamente, y de ahí es la conexión con la ciudadanía, que lo que queremos es precisamente, si quieren promover un disco, un libro, alguna pintura, que nos manden su realización, y nosotros con gusto lo promocionamos, lo promovemos. Así es, porque este es un espacio abierto hacia la cultura, la educación. Así es, a la educación y sobre todo al arte. Entonces, comenzamos con el programa. Sí, bueno, nuestro lema educativo es creando puentes educativos para vivir en paz y en armonía, que ese es el título de la iniciativa que tenemos en el municipio. Espero que se nos apruebe, y pues creemos que la educación es un factor fundamental para el desarrollo humano, ¿no? Claro que sí. Y la educación obviamente es el conducto por el cual pues sin la cultura no podría crecer ni desarrollarse como tal, no se mantendría estancada, y pues un pueblo sin cultura pues es un pueblo dedicado a desaparecer, ¿no? Entonces, muy bien. Antes de que me interrumpieras, porque nos olvidamos, estuvo muy bien. Quiero hacer nada más una pequeña reconocimiento al trabajo que se ha llevado en estos 2 años y 2 meses que llevamos en Mesa se solidariza,
a la maestra María Mesa Villegas. ¿Por qué? Porque es un trabajo, créanme que muy, lo ha hecho muy profesional. Su profesión como profesora, y voy a eso ahorita, porque su profesión como profesora nos dio la pauta para seguir con la educación. Sí. Y de ahí nos fuimos desenvolviendo en la cuestión educativa, gracias a que ella traía esta enseñanza de haber sido maestra por más de 30 años, ¿no? Que tiene una gran carrera. Y pues nos fuimos tendidos con la educación. Sabe de la materia, sabe de qué está hablando. Sí. Hemos estado trabajando con los jóvenes. Ha sido una gran guía. Hago esta mención porque próximamente se va a dar a la tarea de inaugurar 2 salas de lectura más, y así como también próximamente está buscando los canales, 3 salas de lectura, perdón, me acaba de llegar la información de última hora. Y también estamos buscando los canales para hacer la feria de libro aquí en Playa del Carmen, que sería la feria del libro desde Playa del Carmen para el mundo. Abrir el espacio cultural en literatura, así como en el arte, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque ese es el vínculo que tenemos con la sociedad, ese es el vínculo que tenemos todos como seres humanos, la cultura, la educación y el arte. Entonces, maestra, muchas gracias, felicidades por el trabajo que hasta ahorita ha realizado, y que seguirá con esa batalla de la educación. De ahí, por eso, la iniciativa de Construyendo Puentes Educativos. Sin más preámbulos, le concedo la palabra a mi compañero Jesús, para que empecemos con los temas que vamos a tratar de digerir el día de hoy en Mesa Solariza con la educación. Adelante, compañero. Sí, no, y fíjate que haciendo un poco, regresando a tu comentario, aparte la maestra siempre es inquieta, Sí. Y siempre está buscando nuevas formas de cómo seguir avanzando en esto de la educación con la comunidad, y inclusive se ha llegado hasta enfermar de tanto que desde que amanece hasta que anochece está trabajando y yendo y viniendo, pero bueno, ella no baja la guardia y sigue adelante, y pues nosotros la tenemos que seguir apoyando porque es una gran compañera, ¿no? Claro que sí. Bueno, hoy vamos a hablar de la filosofía en la educación, ¿sí? Entonces, pues, con Aristóteles, Platón y Sócrates nace el pensamiento filosófico. Esto se dio porque en sus inicios la filosofía no existía como tal. El pensar en la antigüedad era como que seguir viejas fórmulas hereditarias, y a través de ellas se seguía la vida cotidiana en la sociedad. Entonces, cuando alguien quería hacer algo, como siempre había un autor de una creación, pues si tú querías mover o alterar algo, tenías que ir con el creador o el autor de lo que quisieras modificar, y si él de alguna manera te autorizaba y te decía, bueno, ok, modifícale o no le modifiques, y era cuestión de él, ¿no? Pero como también existía mucho el celo de que como que mi idea me la vas a modificar y después vas a decir que tú la mejoraste, y muchas veces separaban las cosas, ¿no? El conocimiento, la forma de hacer las cosas diferentes estaban detenidas, y todo esto Platón, Sócrates y Aristóteles de alguna manera dijeron, bueno, si el pensar es estar detenido, pues entonces vamos a crear algo diferente, ¿no? Entonces después dijeron, no, bueno, el pensar va a tener que ser algo revolucionario, ¿no? Tenemos que crear cosas diferentes y tenemos que empezar por aquí arriba, ¿no? Y de ahí nace el pensamiento filosófico de ellos. Ahí es donde la educación empieza a tomar sus primeros conceptos como tal, que aunque ya se practicaba de alguna manera desde los egipcios, y aunque los griegos vienen a alterar un poco la educación en el aspecto de que sacan a la mujer de la educación de los niños, pero la educación sigue manteniendo un nivel porque se incluye ahora a la familia.
De alguna manera el hombre pasa a ser parte ya, y de ahí nace el núcleo familiar para empezar a educar a los niños, ¿no? Entonces, eso va muy bien hasta que llega Alejandro Magno, y con Cícero, con Marco Tulio Cícero, empiezan a crear en Roma las primeras escuelas filosóficas. Así es como avanza la educación, ¿no? Pero la educación se detiene porque entra el cristianismo. Entonces ahí es donde la parte espiritual y la parte material se dividen, y entonces se enfocan a dar educación espiritual a través de las iglesias con los monjes y todo esto, ¿no? Que ahí se quedó parada 1000 años. Así es. 1000 años se paró la educación ahí. Y pues ya posterior a esto ya vienen los nuevos pensamientos filosóficos, con Comte, con Rousseau, y en esa parte pues la filosofía empieza a redescubrirse, ¿no? En el aspecto educativo. Y dicen, bueno, ¿qué fue lo que se perdió y en dónde estamos? Pero ahí viene otro problema, que te llega la revolución industrial. Sí. Y entonces cuando ya tenían las primeras ideas para hacer un movimiento educativo diferente, pues que se aprovechó de ellos la burguesía. Sí, sí. Y entonces a través del gobierno lo vuelven un sistema burocrático, político y económico. Y empiezan entonces a desviar la educación a una formación personal. Y lo educativo, la verdadera esencia de la educación, que es la parte interior de la persona, donde buscas el amor, el respeto, los valores, los principios, y te hacen ser una persona diferente, en donde puedas aprender desde niño a diferenciar el bien y el mal, desaparece. Y lo enfocan a través de programas estructurales educativos, en la cual te empiezan a crear para formarte, para después ser parte de un grupo selectivo para producir con otros fines, ¿no? Sí, así es, claro. Para no desviarme mucho del tema educativo, que es de donde estamos. Creo que en este caso tiene razón. De hecho, ahorita en la actualidad todavía resurgen algunas filosofías de Sócrates, ¿no? Y Platón, que quieran o no, está establecido como para la educación. Recordando que parte de la educación de Sócrates, o lo que quería su filosofía, era precisamente la justicia, la virtud, ¿no? El conocimiento mismo, que hoy en la actualidad aquí y en todo el planeta queremos regresar a encontrar esa parte de la justicia, ¿no? El reconocernos a nosotros mismos es lo que acabas de decir, poder dar, ¿no? entre el bien y el mal, ¿no? Ahí también tendríamos que meter a otro filósofo como Nietzsche, que también tiene su parte de la filosofía, ¿no? Pero no lo transforman, porque casi todos ellos estudiaron a Sócrates, a Platón, y vienen con el mismo concepto, pero lo fueron adaptando a las épocas y geográficamente se fue acomodando. Por eso a veces sentimos que la educación se perdió en alguna parte del espacio. No es que se haya perdido, lo que sucede es que geográficamente nosotros fuimos cambiando. No es lo mismo la época de Sócrates ni de Platón a la época de Friedrich Nietzsche, ni tampoco es la misma época de Enrique Russell, que es educativo. Ahí es donde tenemos que empezar a ver. Enrique Russell menciona lo siguiente, y creo que tiene parte de la razón. ¿Por qué se pierde la educación en la primera revolución industrial? Porque los fines ya fueron económicos, capitalistas y políticos. Entonces tú ponías a personajes a educar a la comunidad para que funcionaran para tus intereses. Y se siguió en toda América Latina. Los que llegan a tener un puesto en la cuestión de la educación
es que no están preparados o no fueron maestros los que están en la cuestión educativa. Hoy en día aquí en México tenemos una maestra que va a tomar las riendas de la educación en México, que es la Secretaría de Educación Pública, y que puede haber un cambio porque ella sabe cuál es la problemática de la educación, y no está por sus intereses propios, sino está por los intereses de la educación, ¿no? Este es un cambio que se está dando, no nada más en México, quiero decirle que está dando, es una pelea que viene desde hace 20 años, perdón, y que está dando en toda América Latina, así como en Europa, donde se quiere que entren personas que conocen, que saben, que tienen la ciencia exacta de qué es lo mejor para los seres humanos, se vuelven más humanitarios, ya no ser tan materialistas. Estamos regresando a esa parte que precisamente Platón y Sócrates la manejaron en su época, es reencontrarse con una educación. Yo creo que el hecho de estudiar filosofía, que es el pensar, ¿sí? Si todos pensamos, razonamos y tratamos de actuar de acuerdo al razonamiento, pues otro país tendríamos, otro mundo tendríamos, ¿no? Desafortunadamente a veces nos dejamos manejar por ciertos intereses y somos parte de la corrupción, somos parte de la explotación, somos parte de ese asesinato que se está dando al medio ambiente, a la educación, a la economía, por no razonar, por no pensar, o inclusive hasta veces por necesidad, ¿no? Sí. Entonces, hablar de filosofía es meternos en un rollo muy profundo, pero a mí me gustaría que las personas que nos están viendo, que nos dijeran qué les gustaría de ese tipo de filosofías para ir encaminando al regreso a la educación. Si quieres, me sigues platicando de alguno de los otros filósofos y le seguimos dando camino a Sí, mira, bueno, quiero mencionar algunos nombres de filósofos, nada más. Claro. Hay muchos, igual y por ahí se me va alguno. Por ejemplo, tenemos a lo que es Piaget, a Freire, a Boyle, a Descartes, a Hobbes, a Leibniz, a John Locke, tenemos a Rousseau, mencionabas a Nietzsche, así es, y muchos más, muchos. Son corrientes filosóficas que se han ido creando en diferentes épocas, ¿no? Con diferentes tipos de pensadores. Entonces, por ejemplo, en la desviación de la educación se crea lo que es la formación burocrática. Ahí es donde la educación, donde tú tienes que trabajar con tu interior, pues tratan de expulsar tu interior a través de quitar lo que son las doctrinas que te hacen pensar y ser analítico. Y eso tratan de eliminarlo para que una vez que expulsan tu interior, que es la visión, ¿no?, acerca de lo que es el amor, lo que es el conocimiento, lo que es la libertad, lo que es el amor al prójimo, etcétera. Entonces, al expulsarlo, ellos lo que crean es un nuevo interior, un interior que para ellos es que tú vayas hacia donde ellos quieren. Ahí es donde desvían ellos la educación, y obviamente se la entregan a la burocracia. En este caso la burocracia es la burguesía, el capitalismo, y que es el que empieza a jugar con la filosofía, haciéndola a un lado como tal, ¿sí? Porque la parte más importante de la filosofía, para poderla captar, es desde la niñez. Entonces lo que hacen ellos, te empiezan a dar filosofía, pero ya cuando eres mayor, ¿no? Por ejemplo, Rousseau dice que la educación es una forma de dominio social, donde se imponen unos sobre de otros mediante el conocimiento. Es decir, el que más sabe puede ser el que puede dominar a los demás. Es decir, cuando alguien, no tú, bueno, pues no te vayas a sentir mal, cuando alguien es ignorante,
los que son más listos, más inteligentes, tratan de abusar de esas personas por su ignorancia. Y ese es ahí donde cuando exultan la parte interior, la parte de la belleza de la persona, e imponen lo que ellos quieren, es cuando abusan de ti, porque ellos ya te llevaron por el camino donde ellos deciden. Ahí es donde desvían a la educación como tal y la hacen como una formación académica, básicamente, ¿no? Por ejemplo, Marx y Hegel escribieron lo que es el materialismo didáctico. En esa parte, ellos dicen que la educación, el deporte y el trabajo son la parte más importante del desarrollo de una persona y es el crecimiento de un país en base a esto. Entonces, también ellos tenían una visión diferente de todo lo que era la educación, ¿no? Dijeron, sin la educación difícilmente vamos a poder crecer como personas y como país. Entonces ellos retoman todo, parte de la filosofía, parte del desarrollo integral de la persona, y aparte lo relacionan con el trabajo, con el desarrollo, la productividad, y dicen, no puede haber trabajadores ignorantes, y entonces a través de la educación ellos tratan de ir creando mano de obra capacitada, para que a su vez estos mismos tomen posesión de las partes administrativas, contables, productivas de las empresas, que es donde el gobierno se va a inmiscuir, pero ya en una forma diferente, en base a la preparación, no como el capitalismo que de alguna u otra forma ha desvirtuado todo a la conveniencia de unos cuantos, de las famosas oligarquías, ¿no? Entonces eso es lo que dice él, pero fíjate que hay Jasper, él tiene un pensamiento un poco diferente, muy interesante, donde dice, la filosofía no es buscar la verdad, porque en la filosofía lo que tú tienes que hacer es saber interpretar el lenguaje, pero si tú no conoces las partes etimológicas de la lectura, si no conoces el significado de las palabras, fácilmente te van a venir a engañar con discursos y con fábulas que son irreales, y él se enfoca a lo que te acabo de mencionar, que ciertas clases van a aprovechar la ignorancia de la gente y a través del engaño de las palabras y de los significados de las palabras te van conduciendo hacia donde ellos quieren. Entonces dicen, es muy importante que aprendamos a interpretar el lenguaje, porque nos van a llevar de tal manera que si no somos capaces de pensar por nosotros mismos, vamos a ir como borreguitos. Y yo pensaba, dije, pues las noticias falsas. O sea, más claro que el agua, ahorita ves tanta noticia falsa que dices, no manches, o sea, si no fueras realmente consciente de una realidad y conocieras el significado y no supieras interpretar las palabras, la verdad es que todo el mundo caería, y los que caen son los ignorantes realmente, porque lo primero que les ponen en el Facebook, en redes sociales, muchos sí se la creen, aunque sea mentira. No, sí. Y ahí es donde entra nuestra ignorancia. En ese aspecto, por decir de lo que me estás diciendo de la manipulación de masas, precisamente la filosofía lo que hace es despertar a los ciudadanos para que no sean manipulados por las masas. En sí la filosofía es el pensar, sí. el pensar y el razonamiento, ¿no? de qué está bien y qué está mal. Para mí, ¿no? Porque puede ser personal. Todos pudiéramos ser una piedra en bruto. Cuando nos referimos a la ignorancia, es una piedra en bruto. Llegas a tener la oportunidad de obtener un libro y empiezas a pulir tu piedrita, ¿no? Sí. Para convertirla en diamante, ¿sí? Pero a veces, cuando ya te convertiste en ese diamante y crees que logras la sabiduría ya por completo, puedes caer en el control o en el querer controlar o la soberbia de las personas. Pero la piedra en bruto no puede llegar a ese punto, porque se manejan la equidad, el equilibrio de no tener la soberbia, de ser humilde, de no manipular, sino el trabajo que tenemos que hacer como seres humanos es enseñarles a los otros a ser humanistas.
a ver la humanidad y ser sensibles de lo que hablas del amor, ¿no? No hay mejor forma de transformar a un país, y lo ha dicho nuestro presidente, sí, es con el amor. O sea, el amor a tus semejantes, el amor a la libertad, el amor a los seres vivos, el amor a la naturaleza, el respeto. Eso nos hace mirar, observar, platicar. Van a decir que es un poquito de locura, pero cuando uno está en ese punto espiritual, pues puedes platicar con los árboles, con el viento. Es el manejo de tu personalidad, que eso es lo que hace el conocimiento y la sabiduría. Todos los filósofos llegan a ese punto. Por eso muchos se desplazan, escriben, pero se desplazan, porque a veces es bonito filosofiar, pero más bonito es llevarlo a la práctica. Y entonces nos quedamos en rezago. O sea, muchos grandes obras se quedaron guardadas y nada más unas cuantas personas pueden entrar a hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este punto? Pues es compartir lo que estás haciendo ahorita, los nombres de los grandes filósofos, y sobre todo que lo que estás haciendo no nada más es los nombres, ¿no? Parte de su pensamiento, sí. Y que no tienen la absoluta verdad, ni nosotros tenemos la absoluta verdad. Exactamente. O sea, tenemos que ir buscando entre todos juntos una verdad que pudiera ser acomodada para nuestra realidad, geográficamente, políticamente, económicamente. ¿Por qué? Porque mi verdad no es la misma que otros, pero yo quiero imponer mi verdad en un pueblo maya. Yo llego al pueblo maya y le digo, ¿sabes qué? Que tienes que aprender por obligación español. Cuando debe ser al revés. O sea, vengo a que me enseñes tu dialecto para aprender, para tener comunicación, igual con la lengua náhuatl. O sea, tener la comunicación es compartir la cultura, y de ahí empiezas a darte cuenta que tú también eres filósofo y que ellos son filósofos, y que podemos construir un mejor país, y entonces no hay necesidad de tener una piedra en bruto, porque todos vamos a estar completamente bien pulidos, precisamente en el bienestar de la humanidad. Sí, sí, que es a donde deben de ir encauzadas las filosofías. ¿Por qué nosotros tenemos que estar dando lectura a esos grandes filósofos? Porque de ahí vamos a aprender. Sí, y sacamos pequeños fragmentos de Platón, Sócrates, de todos los filósofos, que nos pueden ayudar para ir construyendo nuestro andar en la tierra, ¿no? Y construyendo ese bienestar, para tener una educación que a lo mejor nosotros estamos pensando que esta es la educación adecuada, ¿no? Tampoco es decir, esta es la educación adecuada. Creemos, pensamos que lo que estamos haciendo es lo mejor para el bienestar de todos, pero queremos que la gente nos escuche y que nos diga sus inquietudes para poder ir estructurando lo mejor filosóficamente en ese momento. Sí. Yo creo que ahí estaríamos de acuerdo con todos los grandes filósofos, pero adelante con los que siguen. Sí, pero también fíjate, filosofía significa amor a la sabiduría o amor al saber, ¿no? Eso es básicamente lo que es la filosofía. Y lo que se refiere a lo que es la educación es el aprender a tener una vida bella o una bella vida, ¿no? Es para que aprendas a tener eso. Mas es diferente y lo opuesto a decir a tener una buena vida. Y ahí es donde se desvirtúa la educación, porque cuando tú piensas, bueno, si educar es tener una buena vida, entonces pues voy a pensar en mí, voy a pensar en el individual, no voy a pensar en los demás, porque si quiero tener una buena vida, entonces pues voy a tener que patear traseros para conseguir todo lo que yo quiera para ser feliz. Así es.
Y de ese tipo de frases es donde se agarran muchos para desvirtuar la esencia de las cosas. Esa fue una de las partes en las que a mí se me hizo muy interesante, ¿no? Porque a veces lo que decía Jaspers, tienes que aprender a leer el lenguaje, interpretarlo, pero en base a conocimiento. Porque si eres ignorante, pues solo lo vas a leer, pero no lo vas a entender. Y la idea es que uno entienda lo que está pasando realmente y aprenda a descifrar los lenguajes que te va dando la vida, los retos que te van poniendo. Por ejemplo, tenemos a Martin, a Heidegger. Él decía que para que nosotros podamos realmente recuperar la educación en estos tiempos, es muy importante que pongamos ya en práctica, para tener un buen sistema pedagógico, tenemos que ver lo que son las bellas artes, lo que es el teatro, la cultura, el canto, la danza, la apreciación de la pintura. O sea, cuando nosotros apreciamos toda esa belleza, la tenemos que poner en práctica. Que un educador o un educando debe de preocuparse por eso para tener un buen sistema pedagógico, y que no se le debe de olvidar que debe de incluir la poesía, la literatura, ¿sí? Entonces esas son de las partes en que sí no debe de faltar todo eso, porque entonces va a ser una educación truncada, ¿no? Donde solo te vas a ir por lo que es el estudio exterior y no lo de la parte interior del ser. Entonces es muy importante que no olviden la literatura, la poesía, el arte, el canto, el teatro, porque son las partes fundamentales del ser, del reconocerte como persona y como saber apreciar a los demás, a la sociedad en sí. Entonces todas esas virtudes, de hecho Rousseau en el Contrato Social, sí, inclusive en su libro de Emilio, que es el primer libro que sirve como para crear un nuevo sistema de pedagogía, ya desde ahí él veía todo eso venir, Rousseau. Entonces sí, yo creo que habría que decirles a los maestros que se fijen en cosas diferentes, ¿no? Que no están dándoles la importancia que deberían. ¿Mandamos saludos o qué? Sí, saludos. Adelante. ¿Los digo? Aquí los tengo. Saludos a Carlos Kopp. Carlos Kopp dice buenas tardes. La maestra Gabriela Guerrero también nos dice buenas tardes. Beatriz Landazuri, igual buenas tardes. Alejandro Canté, buenas tardes también. Saludos a Alejandro. Saludos a todos. Paraíso Chi. A Romeo Palmer, igual nos dice buenas tardes, saludos. La maestra Gabriela Guerrero otra vez nos dice muchas felicidades, maestra, excelente equipo. Raquel Domínguez, buenas tardes, maestra. Juan Moren, buenas tardes, maestra, un gusto seguirlos en esta transmisión. Muy bien, si tienes tiempo y puedes proyectar en la pantalla, me dices cuando la imagen del libro que escribieron Ya está. Nuestras amigas de México, nuestras compañeras. Mexicanas chidas. Así es. Sí, yo lo vi, fíjate, no sabía que era el nombre, Mexicanas Chidas. Lo estuve viendo dos chicas que sí que se pueden inscribir. De hecho lo vi en el canal 11, me parece. Sí. Sí, hay una sección de cultura y la persona que da las sugerencias mencionó el de Mexicanas Chidas. Fíjate. Voy a leer un poquito lo que nos enviaron ellas. Historias de mexicanas chidas para niñas chidísimas. Relata la historia de niñas jóvenes y mujeres increíbles y reales en el contenido de este libro. Encontrarás 300 datos chidos, al igual que un libro de inclusión y causa social, donde conocerás los diferentes momentos para poder guiarte en esos temas que dejaron de ser un tabú para la sociedad. La autora es Luciana Blondo e Inés Unip. Les quiero enviar un fuerte saludo desde aquí, desde Playa del Carmen, desde la sala de lectura Oquinisol, y agradecemos la oportunidad que nos dieron para conocerlas y promover
sus cuentos de esta historia chida. Y les deseo que tengan bastante éxito, y también con la promesa de que pronto estaremos con ustedes hablando por Zoom, pero en este caso creo que los que estarán aquí al frente serán dos jóvenes. Ajá. Que tomarán un programa próximamente, en donde estarán dos jovencitos que salieron de aquí de la sala de lectura, que es Romeo y esta Roxana, que llevarán un programa precisamente de cultura. Y yo creo que el mejor escenario sería que fuera por vía Zoom. Y el día 23, día de la lectura aquí en Zoraida, también estaremos hablando de su libro. Pues felicidades y un saludo desde aquí, desde Playa del Carmen, Quintana Roo. ¿Algún otro tema, Jesús? El mismo tema, pero hablando de filosofía. Sí, bueno, tenemos a Piaget. Él fue uno de los últimos. Él, al año de 1990 y tantos, todavía creó 4 estudios muy similares a los que tenían los egipcios y los griegos, en referencia a la forma cognitiva de los niños, ¿no? O de los jóvenes, y cuando se convierten ya en adultos u hombres. Él, por ejemplo, en su primer estudio, él decía que él le llamó el sensorio motor, que dice que es de 1 a 5 años, es para que a los niños pues se empiece a trabajar con ellos en lo que son los valores, los principios, las cosas del hogar, enseñarles lo que es el amor, lo que es el respeto, todo lo que son los valores morales y lo que es la ética. Entonces, de 1 a 5 años, porque los niños en ese momento no tienen todavía la capacidad de aprender otro tipo de cosas. En la segunda fase él dice que le llama el predatorio, que es de 2 a 7 años, y es cuando ya van empezando ellos a descubrir su nueva forma de pensar en base a lo que ellos ya aprendieron. Por eso a veces, si tú te fijas, los niños de ahora, a la edad de 8 o 9 años, ya no tan fácilmente los controlan los padres. Esto se debe a que los niños hasta los 7 años u 8 años logran captar esa escala de valores influenciados de los padres hacia los hijos. Y una vez que ellos aprendieron esa escala de valores, ellos empiezan a tratar de descubrir su propio mundo infantil. Y es cuando ya no dejan de obedecer a los padres, ni mucho menos, sino que ellos quieren ya empezar a descubrir lo suyo, y es donde los padres quieren seguir diciéndoles, y haz esto y no hagas esto, y oye, ¿por qué no vayas para aquí, no vayas para allá? Pero no es porque el niño ni sea rebelde, ni mucho menos, o grosero, o como les llaman, ¿no? Irrespetuoso. No, lo que pasa es que ellos ya están en otra situación, pero a veces nosotros los padres, pues como no lo sabemos, no lo entendemos. Y entonces nos molesta, que dices, ¿cómo es que no me vas a obedecer? A ver, ven para acá. Ya ves que algunos agarran la chancla, otros no, que ya está prohibida la violencia. Pero bueno, a eso se debe, que los niños ya, su forma de pensar está cambiando. El tercer punto, ellos le llaman operaciones concretas, que es a los 11 años, de los 7 a los 11 años. Entonces ellos es cuando ya, poco a poco, empiezan a querer agarrar cosas diferentes, y es el momento en que se les puede empezar a enseñar cosas, pero que ellos escojan, ¿sí? No que tú le llegues y le digas, mira, estas son las reglas, esta es la guía, y pues aquí ya vas a aprender matemáticas, no, ahí es donde el niño dice, bueno, pues sabes que yo no quiero matemáticas, no quiero esto, no quiero lo otro, y ahí es donde tienes que convencer a los niños, el decirle el porqué de las cosas, por qué estaría bien que aprendieran esto, aquí, allá. Y entonces de esa forma los niños, como ya son un poco analíticos, como ya estuvieron dentro del mundo de sus padres y de su propio mundo, empiezan a escuchar otras voces. Entonces ya son más analíticos ellos y empiezan a escoger lo que ellos quieran, porque normalmente cuando te imponen una condición es porque ya te estudiaron y saben que a las personas lo primero que nos gusta es lo que primero nos ponen, ¿no? Pero no nos ponen cosas
que sean interesantes para nuestro desarrollo, que no les convengan a ciertos grupos. Entonces, en la actualidad te ponen lo que creen que te puede gustar y que es algo de sentido común, ¿no? Por ejemplo, te dan una televisión para que no pienses, no leas un libro y mejor te pongas a ver balazos y los narcos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí te matan la creatividad. Sí, es como las escuelas, por ejemplo, las universidades que tienen las licenciaturas, ingenierías convenientes, pero para el sector, cuando debería ser en general y ya que las personas los jueguitos, todo eso te meten dentro de un mundo donde no tienes que salirte, porque estás en la edad en que es más fácil que te controlen, para que cuando crezcas, de repente tú ya tienes 19 años y dices, ay, creo que ya es edad de que me tengo que casar y tengo que empezar a buscar dinero para comprarme mi casa, mi carro, sino que voy a hacer después, y ya se te fue toda tu vida, porque ya viene tu vida de adulto y es donde ya te tienes que preocupar por otras cosas. Bueno, la cuarta parte dice son las operaciones formales, que ahí es donde tú ya tienes que decidir qué es lo que vas a hacer con tu vida, ¿no? Ahí es donde tú vas a aprender qué es lo que quieres en la vida. Y son 4, pero yo puse un quinto, yo creo que el entorno social. Creo que el entorno social para mí el entorno social también es muy importante, porque independientemente de todo lo que tú quieras o lo que seas, también tiene que ver la gente que está a tu alrededor, y es la manera en que te puedes desarrollar, ¿no? Eso es algo desde lo más moderno que se ha hecho en cuanto a estudio de lo que son los niños. Es un suizo, Piaget, y él, su padre fue maestro universitario y todo, y él siempre creció en las escuelas y todo, y él, siendo profesor y filósofo y escritor, fue que aprendió a estudiar el comportamiento de los niños desde que eran pequeños hasta que eran grandes, y él a través de toda su vida hizo el programa pedagógico, y él vio lo que los niños más o menos necesitaban, pero también vio cómo los guiaban a través del sistema burocrático para beneficiarse de ellos, de sus conocimientos. Entonces, esa parte me pareció muy interesante. ¿Qué es lo que se maneja hasta ahorita, no? Claro que sí. También ampliando un poco lo que estás diciendo, pues prometerles que la próxima les vamos a traer algo de filosofía infantil, porque acabas de decir que a los niños hay que aplicar. Entonces hay ya ahorita en algunos lugares donde está aplicando la filosofía infantil, porque es la cuestión de que ellos se tienen que volver pensadores, ¿no? Que no les tengamos nosotros que resolver ciertas cosas, ciertas situaciones, sino que ellos mismos empiecen a entender el medio donde están desenvolviéndose, ¿no? Y que aprendan a convivir con otros seres vivos, ¿no? Que es parte de lo importante. Durante mucho tiempo, yo creo que aproximadamente de como 35 años, pues a muchos padres nos metieron el pánico, ¿no? de las cosas que sucedían en las escuelas, de la problemática, ¿no? social que existía. Pero creo que hoy en día lo que tenemos que hacer es recomendarles ese tipo de filosofías infantiles, para que también nosotros como padres vayamos creciendo y tengamos la capacidad de dejar una buena educación. Quiero recomendarles el libro que acabo de ver ahorita aquí atrás, que se llama Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido. Es un escritor brasileño. No he visto su biografía, pero ya le había dado lectura antes. Ahorita me lo encontré por casualidad. Es un escritor brasileño que estudió, se hizo maestro, y él en su testimonio, él nos dice que la mejor forma de salir de oprimido es con la educación, y se basa en hechos reales, ¿no? Si queremos salir de la carestía, no hablo nada más económica, sino de la carestía de falta de conocimiento, tenemos que dedicarnos al estudio para poder lograr tener un avance intelectual,
espiritual, y sobre todo también podemos tener un avance físico y saludable, ¿no? Porque la cultura es todo, la educación cierra todos los círculos, ¿no? Tienes que tener una educación de disciplina, que tú mismo tienes que ponerte la disciplina, qué es lo que quieres en la vida. Quiero ser una persona saludable, una persona que brille, pues entonces tengo que trabajar por esa ideología que tengo. Y pues seguir nosotros con nuestros programas de invitar a los jóvenes, a las personas que gusten presentarnos su libro, lo haremos, y a todos aquellos que quieran venir y participar en el programa. También podemos aquí tener un intercambio de ideologías. Nada más estamos esperando que se ponga el semáforo en verde para poder hacer unos eventitos más grandes y hacer la invitación abierta, ¿no? Pues fue el programa de filosofía, ¿no? Educación de filosofía. No es muy como nosotros quisiéramos hacernos entendernos, pero estaríamos como mucho más tiempo. O menos como 6 meses para poder lograr, pero muy interesante lo que presentaste, es que es muy interesante los nombres de estos personajes. ¿Por qué presentarlos? Porque ahorita todavía están vigentes. Si ustedes hablan de Platón de hace añísimos, está vigente. Sócrates, Alejandro, todos aquellos filósofos están presentes para regresar a la educación que se perdió y olvidarnos un poquito de la cuestión materialista, ¿no? Que es necesario tener para vivir cómodamente, tener una estabilidad económica. Claro que sí, tenemos que conseguirla, pero creo que también es muy importante buscar los canales para dejarles lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos. La mejor herencia es la educación, y desafortunadamente nosotros no estamos preparados para este punto, pero estamos en ese camino. Tenemos últimos saludos. Zulay Briones dice: el libro súper recomendable, se refiere al de historias de mexicanas chidas para niñas chidísimas, a ese se refiere. Y también tenemos saludos de José Carrillo, saludos desde el trabajo. Saludos. Oye, en cuanto a estadísticas, México, el 9.5% de su población hasta hace 10 años, que fue el último censo del INE, estaba en la primaria, era el 9.5%. Ahorita avanzamos 6 puntos, ya tiene nivel secundaria y se rezagó ya nada más el 3.5%, es decir, se avanzó un 6% en cuanto a la sociedad que estudia, que tiene estudios. Entonces es un gran paso, hay que seguir trabajando. El presidente, la verdad es que le ha echado muchas ganas con lo de las becas, con las universidades Benito Juárez, con todo eso, aunque mucha gente se burla, ya sabes, los de siempre, pues no entienden que la educación es la base para tener un mejor país, para tener personas más pensantes y pues para tener un desarrollo humano muy bien, que en el futuro nos ayude a todos, ¿no? Claro que sí. En esto tocas ahí también unas frases, ¿no? De que a veces el simbolismo no entendemos bien de cómo está la situación. Quiero decirles algo: todos somos analfabetas en diferentes formas. Podemos hablar de esa situación la semana que viene. ¿Por qué? Porque yo puedo ser analfabeta auditivo, no escucho a los demás, pero también puedo tener la problemática de ser analfabeta visual. No veo lo que sucede a mi alrededor, y también puedo ser analfabeta de comunicación al hablar, que no digo las palabras correctas. Entonces todos tenemos algo de
de ignorancia y que se maneja como analfabeta. Hay un proverbio chino de Confucio, ¿no? Que dice: no veo, no oigo y no escucho. Hay que cambiarlo, hay que cambiar, hay que leerlo y ver los conceptos. Todo está escrito, todo está ahí. Dentro de nuestros mismos genes está. ¿Por qué? Porque nuestros padres nos heredaron la educación, las culturas. Y las culturas, así es. La verdad es que somos inteligentes, pero a veces algunos somos flojos. Nos movieron otros intereses, ¿no? También Sí. hay que buscar que teníamos, como jóvenes teníamos otros intereses, ¿no? Hacer una familia, crear el bienestar para nuestros hijos económicamente, y a veces nos olvidamos ciertas cosas que deberíamos de hacer. Por eso, este es el lugar ideal, y felicito no nada más a las salas de lectura, todas las salas de lectura que hay en el país, los felicito, porque créanme que es el lugar donde podemos pulir esa piedra en bruto en la que nos conseguimos cincelando poco a poco, y entonces podemos brillar no nada más en nuestro país, sino demostrarle al mundo, como hasta ahorita lo hemos demostrado, y muchos grandes actores lo han demostrado, muchos grandes escritores, pintores, cantores, o sea, mucha gente en México ha puesto a nuestro país en primer lugar. Pues sin más que decir, muchas gracias por habernos Visto y escuchado. Y nos vemos el próximo jueves, aquí mismo, con el tema de filosofía para niños, y desplazar la cuestión de qué tipo de analfabetas somos, Okay. sin ofender. Adiós, gracias a todos. Adiós. Chao, bye.